En Mateo capítulo 8, Jesús ha acabado de dar el sermón del monte, donde vimos las bienaventuranzas, y cerró nuestro Señor Jesucristo diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, y compara a todo el que ha oído, porque ambos han escuchado. Estos dos hombres, hay dos clases aparentes de cristianos, pero vemos que solamente uno es verdaderamente cristiano, porque el reto que deja nuestro Señor Jesucristo es: el que tiene oídos para oír, oiga, y construye sobre la roca. Ambos escucharon, uno construyó sobre la roca y el otro construye sobre la arena. El que construyó sobre la arena, pues su edificación se cayó, y el que construyó sobre la roca, su edificación permaneció porque edificó sobre Cristo, que es nuestra roca. Hoy comenzamos con el capítulo 8 y le invito para que leamos los primeros 4 versículos de la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido cantada, tu palabra ha sido leída, Señor, y ahora rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude a explicar tu palabra y para que en tu gracia y tu grande misericordia apliques esta verdad a nuestras vidas, para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, Señor. Ayúdanos a terminar esta carrera. Vemos que no es del que comienza, sino del que termina, y termina por tu gracia, por tu misericordia. Señor, solo somos barro en tus manos. Úsanos como a ti te plazca. Nadie es más grande que nadie. Solo, Señor, vemos tu grande misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Síguenos guardando conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, Jesús y el leproso es el tema de hoy, Jesús y el leproso. Y en estos capítulos 8 hasta el 9:34 vamos a ver una serie de milagros que muestran la autoridad de Jesús. Ellos habían dicho: nadie habla como este hombre, con esa autoridad, porque ellos estaban acostumbrados a las tradiciones de los escribas y los fariseos. Y aquí vemos la autoridad de Jesús ya demostrada. Capítulo 8 de Mateo se describen varios milagros de nuestro Señor. En esto hay una bella congruencia, una bella relación propia de Cristo. Cristo es el más célebre y ha dado el más célebre sermón que jamás se haya predicado en la historia. Y era importante o era necesario que fuera seguido de poderosísimos milagros. Y en aquel momento que Jesús pronunció este sermón y fue respaldado por estos poderosos milagros, todo queda claro que Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, porque una poderosa palabra y luego respaldada de esos portentosos milagros, este hombre es Dios. Este hombre es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Yo le pido que me siga en la palabra de Dios, en el verso 1, Mateo capítulo 8, verso 1, y nos dice la palabra: Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo mucha gente. Hay unas versiones que dice muchedumbre, y esa muchedumbre ya suena a déspota. O sea, es como que no todos son cristianos. O sea, y es una muchedumbre, es como más de una palabra usada del vulgo. Y es mucha gente, y otras versiones me pareció eso, muchedumbre. Y es que esta muchedumbre anhelaba un rey. Ellos anhelaban un rey. Ellos anhelaban un rey para que los protegiera y un rey que los librara de la opresión romana. Pero ellos la verdad es que no querían sujetarse a un rey. Ellos necesitaban un libertador para que ellos
siguieran en sus vidas pecaminosas, paganas. ¿Se me entiende? Y si nosotros pensamos, es lo que muchas veces nosotros queremos. Nosotros queremos personas que nos acotejen en nuestro pecado. Queremos el bien, pero no estamos dispuestos a pagar un precio por él. Esto es lo que están haciendo esta muchedumbre. Y de ahí que surge que muchos son llamados y pocos los escogidos. El jueves, el hermano Diego nos hablaba de esa expiación limitada. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y la verdad es que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y por eso hace esa separación tan grande que muchedumbre. Muchos le seguían, una muchedumbre le seguían, pero allí vemos que solamente un hijo sale. Y yo creo que no estaba allí entre esa muchedumbre, porque vamos a entender un poco más de ello. Te invito para que me sigan el versículo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 2 que un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor. Miren la palabra que él usa, es si es tu voluntad. Y de esta manera es la invitación para que cada uno de nosotros nos acerquemos. Si es tu voluntad, lo que dice, si tú quieres, esto es, si es tu voluntad. Si tú puedes sanarle, él sabe que Dios puede sanarle, él reconoce la autoridad de Dios, el señorío. Este hombre ha sido llamado y elegido, y por eso reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Por eso se acerca y le dice, si tú quieres, porque Él es Dios, Él está sujeto al rey, Él está sujeto a ese señorío del rey. Si tú quieres, puedes limpiarme. Este leproso no estaba ante la muchedumbre, no podía, y vamos a ver muchas características del por qué no podía. Primero que todo, este leproso había sido exiliado, bastante. Debemos entender lo que el leproso dijo. El leproso dijo que sí es su voluntad. Así que hoy en día no podemos esperar que Dios nos haga un milagro por cada cosa que le pedimos. Solo si Él quiere. Es solo si Él quiere. Vamos a estudiar un poco más de este leproso, porque este leproso no estaba ante la muchedumbre. Este leproso no estaba ante la muchedumbre. La enfermedad es consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios les dijo que morirían. Ellos no murieron inmediatamente, luego murieron, pero esa muerte trajo enfermedad, trajo dolor, trajo tristeza, trajo mucha amargura, trajo muchos dolores, muchas consecuencias tristes en esta vida. Nos trajo ese pecado. Entonces, la enfermedad es consecuencia del pecado. Todas las personas hoy sufrimos de enfermedades, y hay enfermedades. La primera causa es la pecaminosidad del hombre. Pero también debemos entender o aclarar que hoy también hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Son enfermedades que Dios permite en el ser humano, pero por primera causa, por la consecuencia del pecado. Si el hombre no peca en el jardín del Edén, no habría enfermedad, no habría muerte. Hoy hay enfermedad, y muchas enfermedades son para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Pero también seamos conscientes que hoy también tenemos enfermedades que son consecuencias del pecado. Si tú eres una persona muy promiscua, obvio que estás expuesto a un pecado. Estás expuesto a un pecado. Si eres una persona que juegas con tu vida, con las drogas, estás expuesto a una enfermedad que es consecuencia de ese pecado. Entonces, Dios permite muchas enfermedades, y Dios va a usar de muchas enfermedades para santificarnos o atraernos a Él, como en el caso de este elegido, de este hombre leproso que se acerca a Dios porque es llamado, porque es elegido, y Dios usa esa portentosa, porque es una tremenda enfermedad para la época, para usarlo, para traerlo y mostrar un grande testimonio del poder y la autoridad de Dios. Números capítulo 12, versículo 10, nos habla de que esta lepra, muchas veces en el caso es por consecuencia del pecado, y en Números 12, 10 nos habla de que a Miriam, la hermana de Moisés, le dio lepra. Ella fue castigada con lepra por su rebelión. Luego esto nos lo reafirma Moisés escribiendo en Deuteronomio 24, que estas consecuencias han sido por causa de la rebeldía y el pecado. Nos recuerda el castigo de Miriam. Luego en 2 de Samuel vemos al rey David, que es profeta y rey, y vemos al rey David en capítulo 3, verso 29, lanzando una maldición sobre la casa de Jehová.
Él lanza una maldición que incluye la estipulación de que nunca falte en esa casa una persona que tenga lepra, por su desobediencia, por su actitud. Esto lo vemos en 2 de Samuel, y también vemos el caso en 2 de Reyes capítulo 5, un caso bastante particular, la sanación de Naamán el sirio, curado de su lepra, y esa lepra le fue transmitida al siervo del profeta Gehazi por su desobediencia, por su avaricia. Entonces vemos que las enfermedades siempre vienen por consecuencia del pecado, ligadas a ese pecado que hay en nosotros, que hay pecado que solo Cristo puede liberar. El rey de Siria, es bien hermosa la historia, porque el rey de Siria envía cartas al rey de Israel en que decía: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de lepra. Es bien tremendo. ¿Cuál fue el resultado? El rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó, y esta es una frase que yo le invitaría para que subrayara en la palabra de Dios ustedes. El rey de Israel rasga sus vestiduras y exclama: ¿soy yo Dios? ¿Soy yo acaso Dios que mate y dé vida? Es interesante. Es Dios el que mata. O sea, hoy no mata el virus, hoy mata es Dios. Y Dios es el que da vida. Eso lo dice el rey de Israel. Profetizó en ese momento, muy espantado por esa petición del rey de Siria: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? 2 de Reyes capítulo 5, verso 7. 2 de Reyes. Y es que la lepra, como lo es el SIDA y como lo es el COVID-19 hoy, o el mismo cáncer, es más, la lepra es un cáncer de piel. Hoy era una enfermedad, hoy el COVID-19, una enfermedad temida porque no hay cura conocida. No hay cura conocida, la lepra todavía está controlada, pero no tiene cura. La lepra no tiene cura, y todavía hay países en la India que hay lugares de gente leprosa. La enfermedad que en la actualidad llamamos lepra generalmente empieza con un dolor en ciertas zonas del cuerpo. Vamos a conocer un poco de la lepra. Empieza con un dolor en ciertas zonas del cuerpo, luego sigue el entumecimiento de miembros, pronto la piel pierde su color original y en aquellos puntos comienza a engrosarse y a ponerse brillante y escamosa. Miremos qué poderoso milagro fue el que hizo Jesús. La enfermedad se le llama lepra debido a que la piel se pone escamosa, de la palabra griega lepos o lepis, que significa escama. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde la piel se ha engrosado llega a tener llagas sucias. Por eso este leproso no estaba entre la multitud. Vamos a mirar más de ello. Este leproso no estaba entre esa muchedumbre. Llegan a tener llagas sucias, úlceras, provocadas por un pobre riego sanguíneo. O sea, no llega mucha sangre a ese lugar. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienzan a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones, de tal modo que el rostro de la persona afectado comienza a deformarse. Los dedos se caen o son absorbidos. Se caen las cejas y las pestañas. Y ya ahora se puede ver que la persona en esta lamentable condición es leprosa. Sus ojos están con surcos, embrotecidos, sus manos, los dedos se los ha consumido o caído, y ya en esta condición vemos que la persona es leprosa. Al tocar al leproso con el dedo también se puede palpar aún y se puede oler. Por eso este leproso no estaba entre la multitud, porque la carne empieza como a degenerarse y a producir un mal olor. Entonces, este leproso no estaba entre la muchedumbre. Por todas estas circunstancias, este leproso no estaba entre la muchedumbre. La carne emite un olor muy desagradable. Además, la enfermedad frecuentemente también ataca la laringe. La voz del leproso adquiere una voz gruesa, áspera. Su garganta adquiere ronquera y ahora no solamente se puede palpar, se puede oler, sino que también se puede oír su desagradable voz. La persona afectada de lepra es separada del contacto social y religioso con su pueblo, lo cual cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Ok?
¿Qué hace el COVID? Separarlo del contacto social, del contacto religioso y del pueblo. Esto es lo que hace. La persona afectada de lepra es separada. En el tiempo de Jesús, la lepra denotaba varias enfermedades similares. Si una persona contraía lepra, el sacerdote lo declaraba leproso y lo alejaban de su hogar, su familia, su ciudad, inmediatamente. Si él empezaba a ver una protuberancia, su esposa tal vez le echaba un ungüento o algo, pero si esto seguía tenía que ir a presentarse al sacerdote. Y cuando se presentaba al sacerdote y el sacerdote decía que tenía lepra, no podía regresar a su casa. Hasta allí lo vio su esposa, hasta allí lo vieron sus hijos. No podía volver, tenía que aislarse, totalmente aislarse. La persona de lepra era separada del contacto social y religioso. Lo enviaron a vivir a una comunidad con otros leprosos hasta que muriera. Hasta que muriera. Lo que pasó hasta que muriera. La Biblia no nos dice cómo llegó hasta Jesús este hombre. ¿De dónde obtuvo tan grande confianza en el Salvador? De ahí que por eso nosotros vemos que fue elegido y fue llamado. Fue elegido y fue llamado. Este hombre se arriesgó demasiado, porque este hombre era fácilmente apedreado. Este hombre tenía que ir gritando por las calles: inmundo, 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 tapado la boca, tapado todo, y con su enfermedad que estaba bien deteriorada, porque Lucas y Marcos comparten este mismo texto y nos habla de que la enfermedad estaba bien avanzada en este hombre. Bien avanzada. No sabemos cuánto tiempo llevaba separado de su familia, cuántos años llevaba separado de su familia, pero vemos que era bien avanzada. No nos dice, la Biblia nos deja ese misterio, pero algo claro es que somos elegidos, somos llamados, así como este leproso. El Señor había aplicado este conocimiento al corazón del leproso. Es que nosotros estamos aquí reunidos por la gracia de Dios. Amén. Porque Él nos llamó, porque Él nos escogió. Porque el Señor aplica el conocimiento en nuestro corazón. Esta palabra que el leproso usa, si quieres, como hoy nosotros podríamos decir, si es tu voluntad, quiere decir desear, querer, deleitarse. Implica la idea de estar listo. Si es tu voluntad. Y muchas versiones vemos esto muy hermoso: si deseas, si puedes, o sea, Él puede. Lo que nosotros tenemos que entender en esto es que todo lo que hacemos es si es la voluntad de Dios. Nos levantamos de la cama si es la voluntad de Dios, abrimos nuestros ojos si es la voluntad de Dios, comemos y hacemos todas nuestras diferentes necesidades por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y eso es lo que el leproso reconoce: si es tu voluntad. Verso 3, dice la palabra de Dios en el verso 3: Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero. Jesús extiende la mano, lo toca y le dijo: quiero, queda limpio. Y al momento quedó limpio de la lepra. Nadie podía tocar a un leproso. Era ir contra la ley. Es bien paradójico lo que muestra aquí Jesús. Nadie podía tocar a un leproso, se contaminaba, quedaba inmundo inmediatamente. Y lo más básico, como mínimo, quedaría 7 días separado de todo. Es increíble ver al Hijo de Dios haciendo esto con los hombres. Es increíble. Jesús extiende la mano y le toca. Este hombre llevaba años sin ser tocado por nadie. Prácticamente hoy también nos han hecho una restricción de más de un año. Ya vamos a estar un año de poder no abrazar a nadie, tocar a nadie de esta manera. ¿Cuánto va este hombre con más tiempo? Este hombre, Jesús extiende su mano y le toca y dice: quiero, queda limpio. Cuando el leproso rogó a Jesús que lo sanara, Jesús se le acercó y lo tocó. Aun cuando su piel estaba cubierta de un temido mal. Hoy vemos nosotros muchos cristianos y debemos ser responsables, pero huimos y corremos. Debemos actuar con mucha sabiduría frente a esto y no corremos. Aun cuando su piel estaba cubierta de un temido mal. La lepra, como el SIDA, como el cáncer y como el COVID-19 hoy, lo que nos deja ver es que así es el pecado. Es una enfermedad incurable. SIDA no tiene cura, el cáncer no tiene cura, el COVID hasta el sol de hoy no tiene cura y no va a tener cura. La lepra no ha tenido cura. Se controla y llegarán a conseguir cosas que controlen, pero no tiene cura. El pecado no tiene cura.
El pecado no tiene cura. El pecado no tiene cura y ¿saben? Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos tenemos pecado y es solo el toque. Es solo el toque sanador de Cristo que puede milagrosamente poner a un lado nuestro pecado y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud. Solo el toque de Cristo. Y eso es grandioso. Y eso no lo contamina a Él. Él nos santifica a nosotros. Él nos santifica a nosotros. Primero, al igual que el leproso, pero para que esto suceda en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer, al igual que el leproso, debemos reconocer que no podemos curarnos a nosotros mismos. Es lo primero que debemos reconocer. Esto fue lo que hizo el leproso. El leproso sabía que en tantos años que tuvo la lepra, él sabía que no podía curarse. Y es lo que nosotros debemos entender a través de este mensaje, que en tantos años que estamos de vida con el pecado, no podemos curarnos. No hay medio, no hay algo que podamos hacer para curar el pecado en nuestras vidas. El leproso lo entendió y es lo que nosotros debemos entender. Al igual que el leproso, debemos reconocer que no podemos curarnos a nosotros mismos y que debemos pedir a Cristo su ayuda salvadora, si es su voluntad. Debemos pedir a Cristo su ayuda salvadora, si es su voluntad. Al igual que el leproso, pedir a Cristo su ayuda salvadora, si es su voluntad. Jesús tocó al leproso, mostrando su poder sobre la enfermedad, su autoridad sobre la ley. Miren, pero les decía yo que tremenda la paradoja. Uno no podía tocar a una persona inmunda, uno no podía tocar a un leproso, se contaminaba, quedaba excluido, si no es que la enfermedad se le pegaba. El que hacía eso quebrantaba la ley, incurría en la ley, podría ser muerto también. ¿Y cómo Jesús lo hace? ¿Por qué Jesús lo hace? ¿Será que Jesús está en contra de la ley? ¿Será que Jesús está en contra de la ley? Es algo que también nos deja ver el texto, algo bien hermoso y poderoso allí. Jesús toca al leproso y es lo que, mostrando su poder sobre la enfermedad y su autoridad sobre la ley. La ley prohibía que cualquier contacto físico con personas que tuvieran lepra. Esto lo vemos en Levíticos capítulo 13. Todo ese capítulo nos habla de esa prohibición tan tremenda. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, siendo impuro vivirá solo. Esa era la actitud del leproso. Siendo impuro vivirá solo y se quedará fuera del campamento, aislado. Jesús lo mira con grande misericordia y lo que quiero resaltar allí es que Jesús está por encima de la ley, porque es que el dueño de la ley está allí. Y por eso no afecta lo uno con lo otro. Porque es el dueño de la ley, el que está allí. Por eso está por encima de la ley, no contradice la ley. Él estipula la ley, Él es la ley misma. Él es la ley, Dios es la ley. Jesús toca al leproso, mostrando su poder sobre la enfermedad y su autoridad sobre la ley. Versículo 4, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Difícil. Jesús no está en contra de la ley, está por encima de la ley. Jesús es la ley. Jesús es la ley. Luego Jesús le ordena que se presente al sacerdote. Jesús parece que se contradice con la ley, pero luego va a la ley, porque él dice: la ley manda que vayas al sacerdote. O sea, es tremendo. Ese texto es bien hermoso, porque lo que nos deja ver es que Él es Dios, Dios hecho hombre, y todos estamos ciegos. Él es Dios hecho hombre por lo que hace, por el respaldo, por su palabra, por su autoridad, por su poder sanador. Jesús le dice: mira,
ve y preséntate al sacerdote. No se lo digas a nadie, preséntate al sacerdote. Jesús está por encima de la ley, Él es la ley, y luego le dice, ve, contraponiendo su autoridad sobre la ley o a su compromiso de cumplirla, y cumple la ley. Levíticos 14:2 nos habla de cómo una persona que podría estar sana tenía que acudir hasta el sacerdote que lo declararía sano. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para él para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros. Y de aquí, esto es una tipificación de Cristo, porque esto es lo que sucede y lo que vamos a ver entre 8 días en los bautizos es algo muy similar. Por eso esto representa la muerte y resurrección. Estos 2 pájaros vivos, y eso cada uno traía según su capacidad. Este hombre era pobre y le dicen traigan 2 pájaros vivos. Uno de los pájaros muere y el otro es soltado. Es hermoso esa tipificación de Cristo. Uno muere en su pecado, en su antigua vida, y el otro libertado para su nueva vida. 2 pájaros libres. Este sacerdote manda a sacrificar a uno de los pájaros y el otro lo deja libre. Todo esto lo vemos en Levítico 14. La ley demandaba que el leproso sanado lo examinara el sacerdote. Jesús quiso que aquel hombre de primera mano diera a conocer su historia al sacerdote, de manera que pudiera probar que su lepra había desaparecido totalmente y que por lo tanto podía volver a su comunidad. Un poderoso milagro. La pregunta que surge es ¿por qué Jesús le dice no se lo digas a nadie? O sea, primero parece que va en contra de la ley, pero queda claro que él no está en contra de la ley porque él es la ley. Y luego se sujeta a la ley. Dice, vaya al sacerdote, presente la ofrenda que le es mandada, y en esa ofrenda vemos que son estos 2 pajaritos limpios, puros. Uno muere y el otro es libertado. Nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Y luego le da esta recomendación, y es increíble, es impresionante, pero sigue siendo la autoridad de Dios. Es el plan de Dios. No se lo digas a nadie. El leproso desobedece. El leproso desobedece. Habrían muchas palabras para justificar esta desobediencia. Pues el hombre llevaba muchos años, no sabemos cuántos, eran muchos, sin ver a la familia, sin ver a sus seres queridos. Yo creo que es difícil, pero Dios nos manda a obedecer. Y lo que yo puedo decir de esto es que aquí deja ver el hombre, nos deja ver a cada uno de nosotros, que por más que vemos la palabra de Dios, somos tan desobedientes. Somos tan desobedientes. O sea, es mismo Jesús, donde todos están diciendo que qué autoridad tiene este hombre, luego la ve respaldada por la sanidad tan poderosa de este milagro, y el hombre sigue siendo desobediente. Es difícil, sí, es difícil. Es que nadie está diciendo que la vida cristiana es fácil. Es difícil. Necesitamos tanto a Cristo y sujetarnos a lo más mínimo, y nos cuesta. No se lo digas a nadie. Ve y preséntate primero al sacerdote. Una condición difícil parecía ser esta para un corazón que está agradecido, porque uno podría observar, pero es que estoy agradecido, necesito publicarlo al mundo. Pero hay cosas que Dios dice y guarda silencio, nosotros debemos guardar silencio. Por eso es solo lo que la Escritura manda, no es lo que nosotros soñamos o creemos o sentimos, es solo la Escritura. Este hombre debía obedecer. Bueno, era difícil. En semejante ocasión, venid hoy todos, dice este hombre, los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Esto es un salmo, porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Un testimonio palpable. Esta sanación es un testimonio palpable de que el gran médico de médicos había venido y que Dios había visitado a su pueblo. Estos milagros, este hombre de lepra era un hombre que estaba ya dejado hasta que muerto. Marcos, hablándonos de este mismo pasaje, nos habla que el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo que le había ocurrido.
Marcos aclara un poquitico más de esto, diciendo que el hombre no se aguantó las ganas de gritarlo, de promoverlo. Y Marcos nos da la razón, una de las razones de las cuales Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. Marcos nos da una de las razones. Marcos nos dice, en Marcos 1:44, nos dice que lo promulgó a todos. Y el verso 45 nos da una de las razones, nos dice, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Este lo generó ya un conflicto. Ya Marcos nos dice que ya no podía entrar públicamente en el pueblo y tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente aún así venía a él de todas partes. La gente aún así venía a él de todas partes. Ya nuestro Señor, impedido, diría uno, impedido hasta cierto punto en sus movimientos, pero todo Dios lo hace con un plan. Como todo su curso de actividades se hacía con el propósito de no despertar mayor excitación. ¿Por qué? Porque Jesús quiere pasar desapercibido. Ahora, el ministerio principal de nuestro Señor Jesús es la salvación del alma. Y es algo lo que Jesús quiere resaltar. Aunque haga este poderoso milagro, lo haya hecho en aquel tiempo y lo pueda hacer hoy, porque para Él no hay nada imposible. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es salvar las almas. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que es mejor, como lo dice el mismo autor, lo leíamos atrás, entrar sin un ojo, sin un pie o sin una mano al reino de los cielos. Y lo podemos decir de esta manera: si una enfermedad nos va a llevar, que nos lleve para el reino de los cielos, pero es mejor irnos enfermos que aliviados para el infierno. Eso es lo que quiere mostrar. Así que el ministerio de Jesús no es un ministerio sanador, porque eso mueve mucha gente. Sanar personas mueve mucha gente, pero ¿qué es lo que verdaderamente quiere la gente? Quiere a Jesús, quiere la sanidad y seguir su vida. Quieren ser sanos para seguir su vida pecaminosa. ¿Sí van a entender? Y si Dios usa la enfermedad para molerte, para hacerte tener una mejor relación con Él, para que esa enfermedad te lleve a Cristo verdaderamente, que fue lo que esa enfermedad llevó al leproso. El leproso no tenía ninguna solución y el único que lo podía sanar era Cristo. Él sabía que el único que podía ir era Cristo, y por eso va: si quieres, puedes sanarlo, si quieres. Así que si la enfermedad llega a nuestra puerta, a nuestra vida, y si Dios la usa para llevarnos más a su presencia, Dios ha hecho un grande milagro para nosotros. Es un grande milagro para nosotros, porque si te sana, porque aún allí te puede sanar, pero si vuelves a tu vida pecaminosa, te vas sano, muy saludable, muy fuerte, pero al infierno, y de nada te va a servir. Como todos los movimientos de Dios, todo lo hace con un propósito, todo está en el curso de la historia. Jesús no quería despertar mucha excitación. Varias veces le dice a varios: no lo digas, porque él no podía morir antes. Esto generaba más envidia y recelo. Marcos capítulo 5, versos 19 y 20 dice que él se apartaba a los desiertos. Jesús se apartaba a los desiertos y él aprovechó la situación difícil. Dice que se apartaba a los desiertos, y Lucas nos lo complementa, que él se apartaba a los desiertos. Lucas nos habla y oraba. O sea, la situación difícil, el problema que le generó este leproso, hacer tanta divulgación, lo llevó a él a tomar otras medidas. Y esas son las medidas que nosotros debemos tomar también. Cuando esta enfermedad llega a nuestras vidas, o estas situaciones que nos toca estar apartados, oremos. Oremos, es lo que nos enseña nuestro maestro. Oremos. Él se retiraba, se aislaba y oraba, retirándose de la excitación popular al lugar secreto, oraba al Altísimo. Debemos orar. En los versículos de arriba, transcritos, se narran, y lo que vamos a ver son 3 milagros impresionantes. Empezamos con el más grande, la curación de este leproso. Luego vamos a ver la curación de fiebre, y luego vamos a ver la curación de un paralítico y de una mujer que sufría de fiebre. Y al leer este pasaje se vienen a la mente 3 pensamientos. El primer pensamiento, y lo podemos decir a manera de aplicación, es que Jesucristo tiene un poder sin límites, porque Él es Dios.
La lepra es una de las enfermedades más terribles que afligen a los hombres. Los médicos la consideraban incurable y los que sufren de ella están como muertos. Lo mismo que ha pasado hoy en día con el COVID en extremo. Están como muertos en vida. Y sin embargo, Jesús le dijo al paciente que fuera limpio en el acto. Y la lepra lo dejó inmediatamente. Vemos el poder de Dios. Tales actos solo pueden ser ejecutados por un ser que es todopoderoso. Allí estaba el dedo de Dios, la mano de Dios sanadora sobre las personas. En el Evangelio se nos exhorta a que acudamos a Jesús, porque ese es el protagonista. En el Evangelio se nos exhorta a que acudamos a Jesús y reposemos nuestra fe en Él, confiando todos nuestros afanes y cuidados. Podemos hacer todo esto sin vacilar, pues Él puede sobrellevarlo todo, porque Él es Cristo. Para Él no hay nada imposible. Siendo como Él es todopoderoso, puede dar vida a los muertos. Él da vida a los muertos. Este leproso estaba como muerto. Y si nosotros estudiamos mal la palabra de Dios, vamos a ver que nosotros estábamos también muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestros pecados. Pero Él puede dar vida. Confiemos en Él y depongamos todo nuestro temor en Él. Él es poderoso. El mundo está lleno de lazos y nuestros corazones son débiles. El mundo está lleno de trampas y nuestros corazones son débiles. Pero para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. Si tu confianza está puesta sobre esa roca, por más que vengan tormentas del mundo, no caerás. Porque tu fe está puesta sobre la roca que es Cristo. Los rabinos consideraban la curación de la lepra tan difícil como la recuperación de un muerto o la resurrección de un muerto. Ellos decían que para que un leproso se sanara era como si un muerto resucitara. Esto decían los rabinos. Sin embargo, Dios es poderoso para recuperar y para curar la lepra, como lo prueba claramente. Como lo deja ver en Números y en Romanos, en Segunda de Reyes, capítulo 5, en la curación de la lepra de Naamán. Pero en el momento en que Jesús fue confrontado con el leproso mencionado en nuestro pasaje, no había ocurrido aún antes, según Mateo, curaciones mencionadas. Esto es lo más grande. En el Nuevo Testamento y las curaciones del Antiguo Testamento habían sido ciertamente pocas, por eso nadie creía en que esto pudiera pasar. Así que de todos modos, desde el punto de vista puramente humano, las perspectivas para este leproso no eran favorables. No eran nada favorables. Pero, fíjense bien, este leproso camina derechamente hacia Jesús y se arrodilla delante de Él. Y esto solamente lo vamos a ver en los demonios, en los que están poseídos por demonios. Ningún hombre allí reconoce a Jesús con esa autoridad. Ninguno se arrodilla ante Él. Solamente los demonios son los que confiesan que Él es Dios. Pero este leproso nos da un grande ejemplo. Camina derechamente ante Él, se arrodilla delante de Él y con toda humildad, su rostro en tierra, nos dice Lucas capítulo 5, 12, dice que su rostro estaba en tierra, poniendo toda su alma en este acto de reverencia y adoración. Mientras lo hace, Él le dice al Señor: si quieres puedes limpiarme. El leproso está seguro del poder de Cristo. El leproso está seguro que Cristo puede sanarlo. Aún el leproso, aún lleno de lepra, sabe que Cristo lo puede sanar. En cuanto a nuestro Maestro Jesús, Él quiere efectuar la curación. El leproso se somete completamente a su voluntad. Después de todo, Jesús sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Naturalmente, Él espera fervientemente que aquel ante quien se haya postrado lo librará verdaderamente de esta terrible enfermedad. Su declaración, en la forma de una confesión de fe, incluye una petición urgente. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes sanarlo. Amigos que nos visitas, que esta conmovedora confianza del leproso en el poder de Jesús para sanarle, aún a él, cuya condición probablemente era considerada por todas las personas como sin fe, sin esperanza, debe servir como un gran ejemplo para todos nosotros. Podemos estar completamente seguros que cuando este hombre llamó Señor a Jesús, quería decir mucho más que Señor.
Así que Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que, amigo que nos visitas, si no te has acercado a Jesús, Él hoy te llama. Ven a Cristo. Él te puede curar de la lepra del pecado y de muchas otras enfermedades. Y si no, Él puede salvar tu alma y usar esa enfermedad para llevarte al reino de los cielos, donde vas a tener vida eterna. Repetidas veces los evangelios hablan del toque sanador de la mano de Cristo. De cualquier forma, los afligidos van a ser sanados. De cualquier forma. Evidentemente, en conexión con el contacto físico, el poder sanador salía del Salvador y era transmitido a la persona que lo necesitaba. Venía directamente de Jesús, de su voluntad todopoderosa y de su corazón infinitamente compasivo y misericordioso. Jesús no debe ser conocido hoy como mayormente un obrador de milagros, sino como el Salvador de nuestras almas, como el libertador del pecado. Así debemos conocer a nuestro Rey. Él vino a libertarnos de la enfermedad más grave que acecha al ser humano, el pecado. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Él es victorioso. Todos los que confiamos en Él somos perdonados, limpiados del pecado, pasados de muerte a la verdadera vida. Vamos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada en esta mañana. Rogamos que tengas misericordia de nosotros, porque así como este leproso, el pecado en nuestras vidas también ha afectado muchas áreas, Señor, y nos mantiene lejos del reino de los cielos. Una vez más, Señor, te rogamos que nos perdones, que nos limpies. Tú que lo conoces todo y lo sabes todo, ante ti estamos. Límpianos de toda nuestra maldad y pecaminosidad. Señor, haznos aceptos a tu reino, te lo rogamos, Señor. Y gracias por ayudarnos a entender que si aún la enfermedad la permites en nuestra vida, que sea para santificarnos y ayudarnos más a buscar tu presencia, Dios. Ayudarnos más a santificarnos. Tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, con el mismo poder. Por eso descansamos en ti y te rogamos que nos llenes de sabiduría. Síguenos guardando del mal moral, del mal natural, del maligno, y guárdanos de toda tentación. Gracias por este tiempo. En el día del Señor te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén.